Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Facundo Díaz, del Ministerio de Producción. Soy jefe de su programa de producción agrícola, cultivos y pasturas intensivas. Hoy vamos a hablar sobre la alfalfa. Es una introducción al cultivo de la alfalfa, sobre todo los puntos claves a tener en cuenta para lo que es el cultivo en la provincia. Bueno, comenzando un poco con lo que es el panorama del cultivo de la alfalfa, podemos decir que la alfalfa es la principal especie forrajera del país. Es muy buena perenne, sobre todo para las regiones donde escasea el pasto en invierno, en las regiones semiáridas. Tiene algunos digamos, inconvenientes para el logro, pero una vez que se logra es una muy buena forrajera. Con lo que es la producción, la alfalfa podemos decir que aproximadamente la materia seca, el rinde, son de 10 a 12 toneladas por hectárea por año, y aproximadamente se hacen entre 4 y 5 cortes por año, con un rinde por corte de 2.000 a 3.000 kilos por corte. Después, como calidad forrajera es excelente, sobre todo si es de pastoreo directo, más allá de los cortes, pero tiene unas complicaciones con lo que es entre corte y calidad. Podríamos tener algunas desviaciones. Lo ideal sería una alfalfa para corte de menos de botón floral, o lo que es menos del 10% de floración, y tendremos una calidad de proteína aproximadamente de 16 al 20%, con una digestibilidad entre el 60%. Menos de lo que es botón 10% de floración o botón floral sería la mejor calidad, que es lo que se apunta para lo que es la confección de henos o de rollos para exportación o megafardos. Y estamos ahí con una proteína alrededor del 20% y una digestibilidad mayor del 65%, que desde el gobierno, como es la Alfasal, se está hoy impulsando lo que es exportación de alfalfa, donde las calidades que se exigen para exportar son altas, con una proteína mayor del 20% y digestibilidad del 65%. No es fácil lograrlo, pero hay cultivos de alfalfa que se logran bien. Además de eso, tiene la alfalfa gran adaptabilidad a la zona, sobre todo lo que es la zona este de la provincia, y tiene muy buena capacidad de fijación de nitrógeno atmosférico a través de una simbiosis que la hace con el Sinorhizobium meliloti, que es muy parecido a la simbiosis de fijación que hace la soja. Siguiente. Los requerimientos de suelo que necesita la alfalfa necesita suelos profundos, aproximadamente libres entre 1 y 2 metros de profundidad o más, suelos bien aireados y con pH neutro, alrededor de 7. Eso, en lo que es la provincia, estaríamos con suelos arenosos, por ende se adapta bien. Son suelos arenosos, son suelos profundos, sobre todo el este y el sur de la provincia. Y con lo que es pH estamos alrededor de pH neutros de 6,5 a 7,5 y con buena disponibilidad de fósforo en suelo. Caso de no tener, habrá que tener consideraciones de lo que es las fertilizaciones, pero que en la provincia digamos que tenemos suelos aptos para lo que es la alfalfa. En cuanto a la duración de las alfalfas, aproximadamente pueden durar, de acuerdo al manejo que se le dé, entre 2 y 4 años, y la exploración de raíces pueden superar desde los 2 metros, 4 metros o más, depende cómo se dé la alfalfa, el manejo y las condiciones climáticas que tengamos y el manejo. Sobre todo hay que hacer mucho hincapié en el manejo. Siguiente. Bueno, si vemos a la provincia de San Luis, con lo que es las precipitaciones que tiene y el agua que tiene subterránea, digamos, podemos tener
que, como se ve en la imagen, toda la zona este de la provincia, en toda su zona, es apta para alfalfa, más o menos apta, pero es zona apta. Sobre todo si tenemos napas. La influencia de napas es muy importante, sobre todo en los primeros estadios de la alfalfa para la implantación. También influye mucho las precipitaciones de la alfalfa. La alfalfa necesita para producir 1 kilo de materia seca aproximadamente entre 800 y 1000 milímetros al año. Digamos que con las precipitaciones solo no alcanzarían en los últimos periodos de año, pero si tenemos napas sería una buena influencia. En la zona norte de la provincia se puede sembrar alfalfa, de hecho se hace y se da, pero es muy dependiente del riego. Que el riego, con todo lo que es alfalfa de riego, tiene un manejo distinto o diferencial de lo que es alfalfa en secano, que más adelante lo vamos a ir viendo. Bueno, en cuanto a riego o la que sería influencia de napa o zonas inundadas, podemos tener problemas de anegamientos. La alfalfa es un cultivo que no tolera anegamientos, sobre todo tener la raíz bajo agua o inundada por mucho tiempo. Es un cultivo que tiene problemas con desarrollo de patógenos, como son Phytophthora, Pityro, Rhizoctonia. Eso le produce la muerte de la planta, básicamente, y al estar inundada tiene falta de oxigenación de las raíces y las coronas se pudren. Como veremos en algunas imágenes, aquí se ven los problemas cuando las alfalfas están anegadas o bajo agua, donde se produce podredumbre de las raíces básicamente, y vemos la diferencia entre una plántula afectada y una plántula normal. Eso, por ende, nosotros a la vista generalmente se ve como un marchitamiento. El problema puede llegar a ser que esté en lo que es raíz inundada. Siguiente. En la otra diapositiva también vemos cómo es el desarrollo de una planta normal o de una planta afectada. ¿Sí? Bueno, lo más importante de la alfalfa es la corona. ¿Por qué? Porque la corona es la estructura almacenadora de sustancias de reserva y a partir de ella van a salir las yemas para la producción, o sea, los rebrotes que vamos a tener. El ciclo de acumulación y utilización de la pastura es la que va a dar la sustancia de reserva para que nosotros podamos tener con manejo una alfalfa productiva por más años. Es muy importante esto entre la utilización y la acumulación de sustancias de reserva. Más adelante vamos a hablar de algunas pautas de manejos que nos ayudan a preservar y que tengamos una alfalfa productiva por más tiempo. Cuando hablamos de corona, ¿a qué nos referimos? Bueno, como vemos en las figuras, la figura 1 es una plántula que está germinando. Lo primero que nace de la semilla es la raíz, luego nace los cotiledones, como se ve en la figura 2. Al principio nosotros vemos 2 cotiledones y una hojita que es unifoliada, que es la primera hoja verdadera que se llama, como se ve en la figura 2b. Y luego tenemos ya así las hojas verdaderas o trifoliadas de la alfalfa, que son a partir de la figura 3, como se puede ver ahí, son a partir aproximadamente entre 4 y 5 hojas, ya estaríamos diciendo que una alfalfa está bien implantadita. Bueno, cuando hablamos de corona, ¿a qué nos referimos? En la figura 4, ahí se puede observar lo que es la yema que van a ser las formadoras de sucesivos brotes de alfalfa, y esto forman lo que es la corona, como se puede ver en la figura 5, con todas sus ramificaciones. Eso es lo que nosotros con manejos, ya sea pastoril o con cortes, tenemos que cuidar. La corona de la alfalfa, que es la formadora de la planta, de los rebrotes, y es la que almacena la sustancia de reserva para los futuros rebrotes y la durabilidad de la alfalfa a través de los años. Bueno, algunos puntos claves para el cultivo de alfalfa, sobre todo, ¿cuáles serían a lo largo de una implantación los que tenemos que tener en cuenta? Arrancan desde la elección del cultivar. O sea, lo más importante es arrancar bien eligiendo un cultivar que se adapte a la zona. Después tenemos la resistencia de ese cultivar a plagas y enfermedades,
el potencial productivo y la persistencia en el tiempo que puede llegar a tener el cultivar, la calidad genética y el precio, esto es muy importante, por ahí, por precio estamos, digamos, restringiendo lo que sería una buena alfalfa de calidad, entonces nos miramos más en el precio y no en la calidad de la alfalfa, por ahí, como dice el dicho, lo barato termina saliendo caro. Después tenemos que tener en cuenta el cultivo antecesor, no cualquier lote puede ir sembrado con alfalfa, sobre todo por el costo que tiene de implantación, la época de siembra, el barbecho, de acuerdo a cómo sea nuestro sistema de labranza, si es con siembra directa o tradicional, vamos a verlo más adelante, lo que es barbecho, preparación de la cama de siembra, la siembra propiamente dicho y la profundidad. La alfalfa es muy susceptible a la profundidad de siembra. Bueno, en lo que refiere a lo que es elección del cultivar, como vemos, siempre hablamos nosotros de grupos o variedades con reposo invernal o con lactancia o sin latencia. Como se ve a lo que es en el grupo de madurez, el país, tenemos 11 grupos de alfalfa que van desde el norte de la provincia hasta el sur, del norte del país hasta el sur. Desde lo que sean grupos largos, o los grupos como cercanos al 11, se dan todo en lo que es el norte del país, y todos los grupos uno o más cortos son los del grupo que se dan en el sur del país. En cuanto en lo que es los grupos en la provincia, si podemos ver la figura de la flecha a la derecha, nos dice que los grupos que están al norte de la provincia podemos aumentar el intervalo entre cortes, y los que están en el sur tenemos menos número de cortes, pero a veces son más productivos, son más primaverales. Ahora sí, este sería un cuadrito número 1, son un ejemplo de cuando hablamos de grupos, de algunas variedades que existen en el mercado o que existieron, ya son variedades viejas, para no dar marcas tampoco. Ahí están los 11 grupos y generalmente en la provincia tenemos desde el grupo 4 hasta el grupo 9. Las que más se adecúan para lo que es corte serían las sin reposo, que estamos entre el 8 y el 9, y las de reposo intermedio o con reposo son las del grupo 4 a 6, son las más para pastoreo. Sí. Bueno, entonces, elección del cultivar, sin reposo invernal o con reposo invernal. Si nosotros vamos a estar en un sistema de corte o de pastoreo, vamos a tener que tener en cuenta esto a la elección en el momento de elegir el cultivar. Sobre todo, como podemos ver cuando hablamos sin reposo invernal, estos son los que se utilizan en los pastoreos de producción lechera o de pastoreo intensivos, como ser la invernada. Esto se da en las zonas de bajo riego, sobre todo para nidificaciones, y se da en el norte de la provincia. Estos cultivares son susceptibles a las bajas temperaturas invernales. Por eso es que en lo que es San Luis, sobre todo la parte sur de San Luis, tenemos problemas con las bajas temperaturas, y estos ciclos o estas variedades se pueden ver muy afectadas en los inviernos, sobre todo en la durabilidad. Ahora, cultivares con reposo invernal, estos son los que se prefieren para la producción de carne, para lo que es la región nuestra, son más tolerantes a un manejo de pastoreo, para pastoreo directo, o que puede ser no tan intensivo el pastoreo. Ese sería el punto a tener en cuenta en cuanto decimos, bueno, mi manejo va a ser pastoreo o corte, ahí es cuando tengo que ya ir viendo qué cultivar puedo llegar a elegir para la siembra en mi campo. En lo que es, hablando un poco de resistencia a plagas y enfermedades, como ya dijimos antes, lo que es anegamiento afecta mucho a lo que es hongo de raíz, sobre todo a las podredumbres como Phytophthora, y en lo que es la parte aérea tenemos que tener en cuenta los insectos como son los pulgones, que son una de las plagas más importantes en la alfalfa, sobre todo el pulgón verde de la alfalfa, y otros más que más adelante. Lo que es por ahí tener en cuenta desde el momento de la emergencia de la alfalfa es los cultivares que vengan con algunos terápicos de semilla para lo que es pulgones, porque desde el
momento cero quedan cubiertos la plántula para lo que es el control de pulgones. También lo que el pulgón es muy importante cuando la plántula está naciendo porque le genera virus y tenemos una alfalfa, digamos que de arranque está con mala calidad o infectada. No necesariamente se usan insecticidas por el control de pulgones. El control biológico es muy importante, por eso hay que tener en cuenta las poblaciones de vaquitas que controlan los pulgones y algunos otros insectos más benéficos. Para el momento cero que la plántula está emergiendo, nosotros no tengamos problemas de pulgones o trips, como se ven en la figura que ven a la izquierda, arriba, los trips producen virosis y también tenemos lo que es orugas, las orugas cortadoras. Por ahí mantener un lote limpio, sin maleza, nos ayuda a conservar la calidad fitosanitaria de la alfalfa. Bueno, en cuanto a la producción y la persistencia de las alfalfas, hay varias entidades como son el INTA o algunas empresas privadas que se dedican al ensayo anual de la calidad o en cuanto a producción en rinde de las alfalfas. Por eso cuando uno compra o elige una variedad ya testeada y sobre todo si hay ensayos locales de esa variedad, nos estamos asegurando de un éxito en la siembra o en la implantación o en la producción de esa alfalfa. El INTA en lo que es en la provincia de San Luis tiene muy buena base de ensayos, por ende se recomienda o recomiendo en el momento de realizar una compra, averiguar, buscar información por ahí con una llegada hacia el personal del INTA, que tenemos muy buenos profesionales, se puede llegar a tener una idea de qué cultivar de acuerdo a mi zona o a mi manejo, sería el que más se adecua para mi campo. Bueno, en cuanto a un poco lo que es genética y precio, muchas veces hablamos de lo que es bolsa blanca, que son por ahí variedades más económicas, pero estamos perdiendo lo que es calidad genética. Por ahí la trazabilidad de una bolsa blanca no es la misma que comprar una bolsa certificada a un semillero. Siempre se recomienda adquirir semillas certificadas de semilleros conocidos y si tienen ensayos en la provincia sería mejor. Y lo mínimo que se exige para cuando son semillas certificadas de alfalfa son el 98% pureza y el 85% poder germinativo. Las bolsas blancas generalmente andan por debajo de eso. No quiere decir que algunas estén por encima, pero bueno, cuando uno compra una semilla certificada está comprando calidad. Y a veces la calidad tiene un precio superior a algo que no tiene más calidad. Por eso, lo importante es privilegiar la calidad de la variedad, sobre todo en genética, apuntar a variedades con mayor potencial de acuerdo a mi sistema productivo o de producción y también de persistencia. Básicamente una alfalfa bien manejada, con buena irrigación y con buen clima y cuidado, podemos estar hablando que nos estarían durando aproximadamente entre 3 y 4 años una buena implantación. Por ende, si nosotros hacemos un buen elección de cultivar, de certificado y de calidad, ese gasto lo vamos a diluir en lo que nos dure produciendo, que serán aproximadamente entre 3 o 4 años. Bueno. Generalmente lo que uno ve cuando compra es lo que se ve en la figura de cuando izquierda abajo, que es la semilla peleteada. Eso es ya una semilla certificada, vienen peleteadas, ya son de calidad. Y lo que se ve en la figura a la derecha abajo es una semilla normal, o sea, una bolsa blanca sin ningún tratamiento. Generalmente algunas que vienen peleteadas ya vienen con algún terápico de semilla, como para lo que es control de pulgones, insectos, al inicio de la plántula. Eso le ayuda a asegurarse una buena implantación. Por ende, siempre se busca comprar semillas certificadas. Si vemos ahí en la tablita tenemos unos estándares de tolerancia para la alfalfa
y bueno, la que resalta es buscar una semilla certificada. Alternativa de cultivo de antecesores. En el momento del lote que vamos a elegir para la alfalfa, es muy importante qué tenemos en ese lote. Si viene descansado, si viene con un cultivo de gruesa, si vienen con un cultivo de fina, si viene enmalezado, si viene con algún otro impedimento de tosca, etc. Con lo que es cultivo antecesores, lo ideal o lo óptimo sería arrancar con un lote con un buen barbecho, con algún cultivo antecesor, por ejemplo, algunos verdeos, o que en algún momento era muy común, después de un girasol. Un antecesor de soja o maíz no son los ideales por el tiempo en que nos liberan el lote para el almacenamiento de agua para lo que es alfalfa. En la tablita no tenemos en cuenta lo que es maíces tardíos, porque ya directamente nos estarían entregando el lote a fines de julio, agosto, que sería impensado sembrar una alfalfa, por el tema de que nos dejan un suelo sin humedad. Por ahí con alguna moa nos dejan un suelo liberado antes y que se puede llegar a acumular un poco de humedad en el perfil para la siembra exitosa de la alfalfa. Básicamente en la región, digamos, vienen de un verdeo, donde estarían liberando el lote, ya si fue para cosecha o no, algún verdeo de invierno estarían liberando el lote en diciembre, o sea que tendríamos 2 o 3 meses para la acumulación de agua en el perfil para lograr una siembra exitosa. Si fueron pastoreados deberían entregarlo antes. Si vienen de una soja o un maíz, de primera nos estarían entregando el lote alrededor desde marzo a abril, ya medio sobre la fecha de siembra. Entonces por ahí tener planeado a qué lote se va a destinar el cultivo de alfalfa nos ayuda mucho a lo que es el cultivo antecesor, destinado también ya de antemano para lo que va a ser la siembra de alfalfa. Bueno, la época de siembra. Generalmente la alfalfa se siembra en otoño. Hay otra época que es en primavera, a partir de ahora. Pero los mejores éxitos para la alfalfa de una buena implantación, con un buen sistema radicular, llegado a la primavera y la durabilidad y producción, son en otoño. O sea, estamos hablando que preparando el lote, saliendo de un verano antes de las heladas, sería en febrero o marzo, o sea, la siembra otoñal, sería la de mayor éxito porque vamos a pasar todo un invierno con una plántula chica, con un buen sistema radicular. En lo que es barbecho, el barbecho es indispensable, sobre todo para una siembra de alfalfa, ya sea mecánico o químico, pero la importancia del barbecho es acumulación de humedad, control de las malezas para que la alfalfa arranque limpia desde el principio, desde la emergencia, y la mineralización de la materia orgánica, que en la provincia nuestra materia orgánica generalmente es baja comparado con otras regiones. Preparación de la cama de siembra. La semilla de alfalfa es muy pequeña, por ende necesitamos tener una buena cama de siembra bien preparada, ya sea con labores culturales como pueden ser las que se ven en las figuras ahí a la derecha con una rastra o un cincel, o en siembra directa. Nosotros necesitamos conservar la humedad del suelo y estar limpios, libres de maleza al momento de la siembra de la alfalfa. Bueno, en cuanto a siembra, podemos tener dos tipos de siembra. La siembra directa, que es la más usada últimamente, o la siembra convencional. Básicamente tienen la diferencia en lo que es siembra directa es un barbecho o todo lo que sea la labor de control de maleza y conservación de humedad a través de herbicida, y la convencional son todas a través de remoción del suelo con labores culturales. Algunos suelos son más pesados, otros más medanosos, por eso en cuanto a las labores culturales con remoción del suelo hay que tener un poco más de cuidado, pero no quiere decir que no tengamos éxito en la implantación.
Por ejemplo, la siembra directa tendríamos labores similares que son herbicida haciendo un barbecho corto o largo, el barbecho corto de presiembra, la siembra y obviamente la colocación de la semilla. Y en labores culturales, que es un sistema convencional, también tenemos la presiembra, la labor de siembra y la semilla. En cuanto a siembra, muchas veces hablamos de kilos por hectárea y no tenemos en cuenta ni la pureza ni el poder germinativo. Lo que nosotros tenemos que lograr, o lo que se recomienda lograr, es un óptimo de 400 a 600 semillas por metro cuadrado, equivalente a, de acuerdo si esté peleteado o no, aproximadamente a 10 kilos de semilla. Eso varía mucho por el tamaño de la semilla, por el tipo de tratamiento que tenga, si es que tiene o no, pero lo recomendado son entre 10 y 12 kilos de semilla, ya sea peleteada o no. Aproximadamente eso nos estaría dando entre 400 y 600 semillas por metro cuadrado. Últimamente ya se está sembrando menos kilos por hectárea, porque ya son semillas de mayor calidad, ya vienen tratadas, entonces estamos hablando de unos 10 o 8 kilos por hectárea de densidad de siembra. Todo depende del sistema que nosotros vamos a utilizar en la siembra, ya sea convencional, siembra directa, y el porcentaje de éxito que tengamos de lograr esa alfalfa. El sistema en línea, o sea, cuando hablamos al voleo o en línea, tienen sus ventajas y sus desventajas. El sistema en línea, de acuerdo si el problema podemos tener el tipo de maquinaria que tengamos, si está adaptado para lo que es siembra de alfalfa, nosotros tenemos que en el sistema en línea logramos regular la profundidad exacta y compactar la línea de suelo y usamos menos kilos. En cuanto a lo que es voleo, como su nombre dice, va boleada sobre la superficie del suelo y vamos a tener que usar más kilos para lograr la misma cantidad de plántulas que en el sistema en línea. O sea, aproximadamente, si nosotros tenemos un sistema y lo vamos a hacer al voleo porque nuestra maquinaria no nos permite hacerlo en línea, vamos a tener entre el 22 y el 30% de germinación. Si nosotros logramos una buena profundidad, de acuerdo a la maquinaria que tengamos, que una profundidad de 1,5 centímetros, podemos llegar a lograr un éxito de más del 60% de germinación. Obviamente depende de la calidad y el vigor de la semilla, pero eso estandarizado sería un buen resumen lo que se ve en la figura. En cuanto a requisitos de agua, bueno, como dijimos, la zona este-sur de la provincia generalmente se hace en secano y la zona norte se hace bajo riego. Lo que nosotros necesitamos es que la humedad del suelo nunca sea inferior al 50%. Como estamos en San Luis y nuestros suelos son arenosos, nuestra humedad generalmente anda entre el 40 y el 60%, entonces estaríamos con una buena cama de siembra o un buen barbecho logrando que la humedad esté óptima para la siembra de alfalfa. Si tenemos riego, bueno, puede ser por pivot, cañón, inundación. Hay que tener cuidado con lo que es inundación por el tema que hablábamos antes, cuando la plántula esté emergiendo, que no esté mucho tiempo en contacto o tapada con el agua, porque nos produce problemas de pudrición de rasgos. En cuanto a algunos criterios a tener en cuenta si vamos a hacer una alfalfa, vamos a cosechar semilla de alfalfa para uso propio, no tenemos que estar dándole riego entre 3 y 10 días antes de la cosecha. Tampoco tenemos que tener, si tenemos riego, tenemos que tener cuidado de que la plántula no pase más de 45 días en condiciones de sequía. Bueno, seguimos con lo que es requisitos de agua. Lo que hablamos antes, que si está anegado vamos a tener problemas de enfermedades y podredumbre de raíz. Y lo ideal sería, si el año viene con una primavera lluviosa, no regarla, y sí en el invierno. Bueno, acá nos vamos a detener un poco más en lo que es manejo de la alfalfa. Depende, nuestro manejo va a estar destinado, depende de la producción que nosotros vamos a hacer de la alfalfa. Si nosotros vamos a hacer corte o vamos a hacer pastoreo directo. Para lo que es pastoreo directo,
hay una regla general que la alfalfa se empieza a utilizar por el tema de empaste y todo eso a partir del 10% de floración. Nosotros lo que tenemos que tratar de que la alfalfa esté con un pastoreo intensivo, pero en corto tiempo y con un buen tiempo de descanso para, como hablamos anteriormente, que las yemas puedan acumular sustancias de reserva para el próximo rebrote. Generalmente una regla no muy errada que se utiliza mucho en lo que es pastoreo son 7 días de utilización por 28 o 35 días de reposo. Esa sería una buena alternativa para un pastoreo directo con hacienda sobre una alfalfa, y lograríamos mantener en el tiempo, o sea, vamos a tener una buena persistencia de la alfalfa. Si nosotros vamos a corte, también tenemos que, lo que es corte, generalmente cortamos menos del 10% de floración, pero para lograr una buena proteína y digestibilidad. Pero aquí tampoco podemos irnos en el corte, tenemos que tener cuidado con las yemas, lograr que generen sustancias de reservas para nuestros próximos rebrotes y mantenernos en la persistencia en el tiempo. Generalmente, como hablamos antes de los grupos, todo lo que sea pastoreo son grupos cortos, de grupo 4 o grupo 6, porque tenemos mayor producción de forraje en un corto tiempo, y eso a lo que es manejo se simplifica para el tema de que no vamos, cuando el animal está comiendo, no hay rebrotes nuevos, por ende evitamos algunos problemas de timpanismo o el empastado que se habla comúnmente de campo de los animales. Si nosotros vamos a ir a un sistema de corte, generalmente buscamos grupos largos de 6 para arriba, con mayor producción a través del tiempo, no tan puntuales, entonces podemos llegar a estirar el ciclo de corte de la alfalfa. Básicamente lo que hay que tener en cuenta son, en cuanto a pastoreo, el tiempo de uso y el tiempo de descanso, y en lo que es corte igual, tiempo de corte y el tiempo de descanso entre corte y corte. Si nosotros logramos en nuestro establecimiento elegir una variedad de acuerdo a nuestro manejo, ya sea corte o pastoreo, y lograr que respetar las yemas pasen su tiempo de reserva de sustancias, de reservar los hidratos de carbono y eso, vamos a lograr una buena persistencia de la alfalfa en el tiempo. También para lo que es corte, pues si nosotros mantenemos y la cuidamos entre corte y corte la alfalfa y mantenemos los tiempos de reposo, vamos a lograr mayor productividad en el tiempo, o sea, durabilidad o persistencia de la alfalfa. Bueno, básicamente con estas pautas de manejo, que son pocas y por ahí nos está faltando hablar mucho más, sobre todo de insectos o de calidad de corte, etcétera, pero damos un buen pantallazo para lo que es el cultivo de alfalfa como algo inicial. Después, para profundizar más, habría que ver lo que es insectos, manejo de lo que es insectos, manejo de lo que es insectos benéficos, sobre todo hay muchos benéficos en lo que es alfalfa, y lo que es corte, calidad de corte, maquinaria, el tipo de corte, si es con segadora, si es con desmalizadora, también el tiempo de uso, etc. Pero con esto logramos un buen pantallazo en el cultivo de alfalfa y estamos abiertos a cualquier consulta en el ministerio lo que necesiten y bueno, esperemos vernos en otra ocasión.